obra en sí, bueno, y el análisis de las circunstancias de la obra. El análisis de la obra en sí tiene que ver con todo lo que está escrito en la partitura. Digo, ¿puedo agarrar la partitura de la obra que estoy por tocar en el concierto, poner el dedo en cualquier nota y decir en qué parte formal estoy, a qué parte de la estructura pertenece, en qué tono estoy? O sea, ¿puedo hacer eso o no lo sé? Y todo esto que no suene para nada exigente, es más bien una indagación personal. No es que está mal si no sé algo. Les aseguro que he dirigido obras enormes sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo. O sea que uno puede ser un músico durante toda su vida sin tener mucha idea de lo que está haciendo. Y también es valioso. Acá estamos tratando de dar un paso más. De la obra en sí entonces, y por otro lado, de las circunstancias de la obra, que es todo lo que tiene que ver con la obra, pero que no está escrito en la partitura. ¿Cuál es el estilo, la época en que fue compuesta, si hay algún dato importante de la vida del compositor que tenga que ver con esta obra, si hay algún momento de la vida del compositor que sea importante y que tengo que saber? Un montón de cosas que necesito saber, pero que no están escritas. Y ojo, porque el análisis de la obra en sí y el de la circunstancia de la obra son complementarios. Si yo sé que esta obra fue compuesta porque al compositor se le murió el hijo, es muy valioso. Pero si no sé qué tonalidad estoy, me estoy perdiendo un dato muy importante, aunque sepa que está compuesta porque se le murió el hijo. ¿Se entiende esto? Entonces me importa como muchísimo poder darle la importancia a cada cosa de lo que cada cosa tiene. Y me voy a detener un poquito en el análisis de la obra en sí, porque ahí vamos a diferenciar 6 tipos de análisis. El análisis estructural, que es el más importante de todos, porque me muestra la estructura de la obra. La estructura quiere decir cuando estamos en un proceso de tensión, cuando estamos en un punto culminante o cuando estamos en un proceso de distensión. Y esto lo puedo hacer en 2 compases, lo puedo hacer en toda una sección, lo puedo hacer en todo un movimiento, lo puedo hacer en toda una obra. O sea, son distintos, son como distintas capas que tiene la obra, y cuanto más yo pueda saber en qué capa estoy y cuáles son los procesos de tensión, distensión y punto culminante en cada capa, más verdaderamente puedo meterme en la obra. Si yo no sé el análisis estructural de una obra, no tengo dirección en la obra. No sé a dónde voy. Puedo tocar, pero no sé a dónde voy. El análisis formal, que tiene que ver con cómo son las secciones formales, qué es exposición, qué es el desarrollo, qué es la reexposición. El análisis armónico, que tiene que ver con cuáles son las tonalidades principales y las secundarias, cuáles son las tonalidades de paso, o cuáles son los grados significativos, cómo son los procesos modulatorios, todo esto es importante saberlo. El análisis melódico, que tiene que ver con cómo es el fraseo y los elementos del fraseo. El análisis temático, que tiene que ver con cuál es el tema A, cuál es el tema B, si hay un tema C, cuántas energías tiene, cuáles son los motivos, cuáles son las ideas. Y finalmente el análisis funcional, que son las diferentes funciones posibles que una nota puede tener. Estoy haciendo como un paneo así súper rápido. Ahora cuando trabajemos con la saxofonista hoy, vamos a ver en qué de esto nos podemos meter un poquito. Este es el aspecto analítico, como dije, un aspecto técnico, un aspecto analítico, y ahora vamos recién ahora a ir al tercer aspecto de la interpretación emocional, que es el aspecto emocional. El aspecto emocional, lejos de lo que se piensa, no es intuitivo. El aspecto emocional se estudia como se estudia el aspecto técnico. El aspecto emocional se estudia en casa. Porque uno puede sentir mucho, pero no poder llevar esto a ningún tipo de interpretación. O uno puede estar en un día en donde no se conecta con nada, e igual si tengo que tocar, tengo que haber hecho un trabajo como para poder conectar. En el aspecto emocional vamos a trabajar sobre 2 cuestiones básicas. Me voy a quedar en esta parte del cuadro, ni voy a hablar de la siguiente. Las emociones propiamente dichas que tiene la obra y las maneras en las que se puede expresar una emoción. Las emociones propiamente dichas, y me voy a quedar en esto hoy, que es lo que más me importa,
se dividen en dos grandísimos grupos, las emociones primarias y las emociones secundarias. Las emociones primarias se dividen en dos grandes grupos, las placenteras y las displacenteras. Las placenteras son dos, amor y alegría. Las displacenteras son tres, enojo, tristeza y miedo. Y ya con esto tenemos una paleta de colores como para poder empezar a estudiar una obra desde la perspectiva emocional. Digo, ¿para qué me sirve este cuadro? Para que la próxima vez que tome una obra y que me ponga a tratar de estudiarla desde la perspectiva emocional, uno pueda decir, ok, este fragmento que estoy estudiando, ¿a cuál de estas emociones se acerca más? ¿A cuál se acerca más? ¿Es más bien amor, más bien alegría, más bien enojo, más bien tristeza, más bien miedo? O sea, ¿a cuál se acerca más? Y ustedes me dirán, bueno, pero eso es muy subjetivo, porque yo puedo sentir una y el otro puede sentir la otra. Es verdad, es cierto, esta es la parte más subjetiva de la música, pero tampoco es cualquier cosa. Siempre doy el mismo ejemplo porque sirve. Si yo acá pienso en el cumpleaños feliz, es muy probable que si me pregunto a cuál emoción se acerca más, diga, bueno, es más bien amor o más bien alegría, no sale de acá. Si alguno de ustedes se levanta y dice, no, 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 para mí el cumpleaños feliz es tristeza, y eso lo está poniendo el que lo dice. Eso no está en la obra. Eso lo está poniendo el que lo dice. Por supuesto, en muchas obras no es tan fácil, hay un montón de otros matices, pero yo diría que uno puede diferenciar bastante fácil si se trata de una emoción placentera o de una emoción displacentera. Si yo tomo el primer momento de la quinta de Beethoven, que ustedes todos conocerán, el primer momento, la primera aparición, y pregunto a qué se parece más, y seguramente me van a decir es enojo, o puede ser miedo. Muy difícilmente alguien me diga alegría. Entonces, si bien no es ciencia, por supuesto, ni lo pretende ser, tampoco es cualquier cosa, porque además el aspecto emocional se vincula directamente con el aspecto analítico, porque hay una serie de reglas que me hacen tener cierta seguridad de que las emociones que estoy encontrando en la obra son más o menos correctas. Por ejemplo, la más fácil que todos conocen es que las emociones placenteras en líneas generales se expresan en modo mayor. Y las emociones displacenteras en líneas generales se expresan en modo menor. Es una generalidad, hay un montón de excepciones, pero en general pasa esto. Entonces, la idea será ¿cuál? La idea será poder abordar una obra y vincularla con alguna de estas 5 emociones por lo menos. Un fragmento, dije una obra, lo dije mal. Un fragmento y poder empezar a vincularlo con alguna de estas 5 emociones por lo menos. Si puedo hacer eso, ya el sentido del estudio cambió. Con esto solo, ya el sentido del estudio cambió. Ya que un alumno se haya pasado una semana buscando, aunque sea 10 minutos en su estudio cotidiano, una emoción, esos 10 minutos no está pensando obsesivamente en si afina o desafina. O sea, esos 10 minutos está buscando conectar, más allá de si lo consigue o no lo consigue. Y después, antes de terminar y volver a hacer una parada de preguntas si es que hay o comentarios, porque a mí me gusta siempre el feedback y el intercambio para saber por dónde andan, voy a comentar una última cosa de este aspecto emocional que tiene que ver con este ítem, que es el estudio emocional de una obra desde la interpretación musical. O sea, ¿cómo se estudia una obra desde la interpretación emocional? ¿Cómo se estudia? Ahí diría 3 pasos, 3 grandes pasos, que ahora los vamos a volver a hacer. Lo hicimos la vez pasada y ahora los vamos a volver a hacer. Primero, necesito nombrar la emoción que el fragmento que estoy estudiando tiene. Nombrar. Nombrar quiere decir vincularlo por lo menos con alguna de estas 5. Si no nombro, si digo, bueno, más o menos es algo calmo y no nombré ninguna de estas emociones, no puedo seguir adelante. Porque lo primero es nombrar una emoción. Me estoy salteando algunos pasos para tomar lo más importante. Después que nombré la emoción, voy a tener que
buscar esta emoción en mí. Por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, si me pongo a estudiarla, la primera emoción que me aparece es enojo, por ejemplo. La nombré, enojo. Ahora la tengo que buscar en mí. ¿Cómo es mi enojo? ¿Cómo es cuando estoy enojado como la Quinta Sinfonía de Beethoven? No, yo cuando me enojo estoy tranquilo, me siento sereno. Bueno, perfecto, pero eso no es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Entonces, ¿cómo soy yo cuando estoy enojado así? Y como ustedes ya ven, esto es una invitación al crecimiento. Porque tengo que habilitarme, poder enojarme así. Tengo que habilitarme quizás emociones que no tengo habilitadas. Tengo que habilitarme un montón de cosas que quizás en mi vida cotidiana no me permito o no me suceden. Me parece que la última charla, cuando trabajamos, creo que se llamaba Víctor, perdón, ahora si me equivoco, el pianista, trabajamos que había una emoción que a él le salía fácil, ¿no? Que era más bien una cosa más tierna, ¿no? Más amorosa, y le salía mucho más difícil el enojo. El enojo le costaba mucho conectarse. Bueno, esto es el proceso de crecimiento y el proceso musical. Y una vez que busqué en mí esta obra y que la contacté o la habité, no solamente la pensé, también contacté con eso, el tercer paso es poder expresar esa emoción mía, no la de Beethoven, la mía, a través del sonido. ¿Cómo hago para expresar esta emoción a través del sonido? Esto es un trabajo que se hace primero muy poquito tiempo en el estudio, porque lleva tiempo, y después, a medida que uno va ganando terreno, se empieza a ser imprescindible. O sea, la persona empieza a sentir que si no hace este trabajo, es como si no estuviera en el escenario aunque está tocando. Voy a hacer un stop acá para comentarios, para preguntas, para consultas, y después vamos a trabajar con la saxofonista. ¿Cómo es el nombre de la saxofonista? Stephanie. Con Stephanie. Pero Stephanie. primero, gracias, Bueno, Estefanía. Primero quiero ver si hay preguntas o comentarios o cosas que quieran decir. Maestro, yo tengo una pregunta. No sé si Sí, frente a las emociones, usted planteó cinco, si no estoy mal, ¿cierto? O cuatro sí, emociones primarias. Sino que yo cinco, cinco, había, cinco. había pues, visto por ahí antes en internet de que habían más emociones, por lo menos las del asco o pues, otro tipo de emociones. Y entonces me puse a ver la rueda y aquí hablaba, por ejemplo, de inclusive de 8 tipos de emociones, ¿no? Que decía que era la alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, rechazo, enojo y anticipación. Y hay otros que Sí, inclusive plantean el asco como sí, sí, una emoción. No sé, la sí, pregunta sí. era, por ejemplo, este tipo de emociones como el asco, tal vez son un poco más conflictivo como plasmarlas a la hora de interpretar una obra, ¿no? No, no, no. A ver, la diferencia es que partimos de distintas clasificaciones. Hay muchas clasificaciones de emociones. Yo parto de esta. Si quieren explico. Para mí el asco no es una emoción, es una reacción fisiológica. La confianza no es una emoción, pero no importa, porque también es válido otra mirada. No, no. Acá no es quien tiene razón. Partimos de esta mirada o de esta clasificación, que ni siquiera es mía la clasificación, y vamos por este lado. Después sí, hay por supuesto, porque no lo dije, voy a compartir una vez más. Perdón. Hay, como ven acá, estábamos en las emociones primarias, pero también están todas las secundarias. Todas las secundarias, que no me voy a meter ahora, todas las secundarias, mejor dicho, en las emociones secundarias están todas las que no dijimos. Digo, el asco para mí no es una emoción, pero no importa. Digo, pero ahí podemos encontrar la nostalgia, la melancolía, la desesperación, la euforia, la dicha, mil emociones, ¿sí? Que no están dentro de las primarias. Pero las secundarias tienen una complejidad mayor porque están armadas de otra manera. Entonces, por ahora, con pensar en las primarias, tenemos ya para un lindo trabajito. Muchas gracias. ¿Quién más? A vos. Buenas tardes, maestro. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Juan Manuel Valencia, mucho gusto.
Juan Manuel, encantado. Profe, al escucharlo usted hablar de emociones y la forma de interpretación, ahí de pronto no hay riesgo de cambiar, digamos, cosas esenciales de la obra, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál? Pues digamos que usted dice, bueno, hay que determinar la emoción, ¿cierto? Usted Sí. dice, es enojo, como la cuestión de Beethoven, pero usted lo comienza como a interpretar o le pone otro tipo de sentimiento, o sea, no afectaría de pronto, no sé, o algo así como es. Dale, Juan Manuel, dale un poquito más, a ver si te entiendo mejor y te puedo contestar mejor. Decimos que tenemos entonces la emoción de enojo, como ejemplo, Por ¿cierto? ejemplo, sí, 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 Exacto. sí. Al yo tomarlo a mi forma de sentirlo, o sea, Sí. correría de pronto el riesgo de cambiar la forma de visión del autor o de cambiar, digamos, la obra, Lo que al pasa es tocarlo que, como yo lo primero, siento, pues. lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es la forma de visión del autor, digo? Eso es lo primero, ¿no? Digo, Beethoven nos da una partitura, no sé, ¿no? Después, claro, si yo siento enojo, no, yo siento enojo violento, pero el compositor puso pianísimo, digo, por eso digo, las emociones tienen que estar de acuerdo a la partitura. Digo, hay todo el tiempo hay un chequeo entre la partitura y yo para ver si lo que yo siento me lo provoca realmente la música o es mío. Por eso digo, no es que simplemente la escucho y digo, ah, bueno, enojo o alegría o lo que sea. No, no, no. Tengo que chequear, por eso tengo que analizar, tengo que entender la obra. Cuando entiendo la obra, mis emociones se van también afinando en función de la obra. ¿Se entiende? No es un trabajo superficial que sale enseguida. Para poder entender una obra necesito analizarla. Y ahí voy contactando. Y ahí es mucho más probable que lo que yo sienta tenga verdaderamente que ver con la obra. Por supuesto, nunca hay un 100% de seguridad, pero porque tampoco sabemos exactamente lo que quiso poner Beethoven. Digo, de Beethoven tenemos un manuscrito nada más, o una obra, no sabemos exactamente. ¿Se entiende? Hay siempre un mínimo riesgo, pero bueno, el análisis lo minimiza el riesgo. ¿Se entiende? Espero que se haya entendido. Karen No, tiene la mano claro, electrónica gracias. levantada. Gracias. No sé, Lina, coordina vos, que vos los ves a ellos, no sé quién. ¿Le puedes dar? Y Karen tiene la mano A levantada. Karen, por favor. Dale. Karen, ¿puedes prender el micrófono, por favor? Karen, ¿no se te escucha? Ya te podemos escuchar. Lograr asociar una obra o No se la... escucha, no se escucha, Karen, no. Te propongo que lo mandes por chat porque ¿Ya? anda mal el audio. Dale. ¿Ya me escuchó? Sí, ya se Ahora sí, escucha. ahora sí, ahora sí, ahora sí. De acuerdo, qué pena. Mi pregunta es, ¿cómo bajo qué parámetros uno puede lograr como educarse respecto a asociar una obra con una emoción? Es decir, eso digamos que no, consideraría yo que no se hace de manera intuitiva. Obviamente, como usted lo dijo ahorita, si el compositor dice pianísimo, pues yo no voy a sentir un enojo exhaustivo, por ejemplo. Pero uno como, ¿cuál sería la forma de uno ir educando e ir asociando y la obra con las emociones? Digamos que para que de cierta forma eh, se pueda hacer de una forma un poco más mecánica, ¿no? Al fin y al cabo supongo que sería lo ideal. Bueno, lo puedo empezar a hacer con la próxima obra. Puedo agarrar lo podemos hacer acá ahora mismo. Imaginen un fragmento de una obra que ustedes estén tocando ahora. Imaginen un fragmento de una obra en lo posible que les guste de las que estén tocando ahora. Ese fragmento, ¿a cuál se parece más de las 5 emociones? Eso ya es un trabajo. Y después pueden constatar, aunque sea esto,
si eligieron una emoción placentera, o si eligieron una emoción displacentera, constaten esto, si eligieron una placentera o displacentera. Y después, el fragmento que eligieron, ¿está en mayor o está en menor? Si está en mayor y eligieron una emoción placentera, es muy probable que sea acorde a la obra, la emoción que eligieron. Pero si está en mayor y eligieron una displacentera, es muy probable, no lo sé, porque hay excepciones, pero es muy probable que no. Ahí ya habría que mirar. Y lo mismo a la inversa. Si está en menor y eligieron una displacentera, es muy probable que sí. Si está en menor y eligieron una placentera, es probable que no. Es un primer parámetro, por supuesto es muchísimo más complejo, pero es un primer parámetro. Digo, la próxima obra la pueden estudiar un poquito así. Y después también hay una cuestión de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar desde esta perspectiva. Y uno, así como cuando ustedes escuchan hoy una obra, probablemente escuchan armonías o escuchan notas, dentro de 5 años, cuando escuchen una obra, van a escuchar emociones. O sea, las emociones le van a venir directamente. Gracias. A vos, Karen. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una pregunta? Karen. No, parece que no. Bueno, a ver. Bueno, de Sí. pronto no una pregunta, sino más como un comentario o una propuesta que se me ocurre ahorita. Y es que cuando se trabaja desde la emoción, también creería yo que hay que quitarnos como un poco el cliché de lo que es, de cómo se interpretaría una emoción, o tal vez, no sé, como que no necesariamente ira es fortísimo, ¿sí? O no necesariamente enojo es fortísimo. De pronto como que lo asociamos directamente, pero tal vez no, tal vez si elijo enojo, si creo que está en contexto y si es un piano, tal vez lo que yo puedo hacer, bueno, en mi caso como vientista, es que el aire, a pesar de que esté el volumen piano, vaya con mucha fuerza, entonces va a ser un piano, pero va a ser un piano con cuerpo, va a ser un piano presente. Entonces también de pronto como, como no irnos siempre por la opción más obvia, sino también pensarlo un poquito más, bueno, cómo lo resuelvo técnicamente con las herramientas que tengo desde esa perspectiva. Está muy bien lo que vos decís, muy bien. Solo que no es una cuestión de técnica, sino es una cuestión de qué emoción voy a contar. Por ejemplo, si yo tengo algo que es evidentemente enojo, pero tengo pianísimo, entonces el enojo es contenido. Entonces, si el enojo es contenido, voy a tener que ir a buscar una situación en mi vida, no donde le grité a alguien, sino donde le quise gritar y no le grité, porque no se podía gritar por el contexto. Entonces voy a contar con esa obra o con ese fragmento, voy a contar eso de mi vida. Voy a contar aquella vez que quise gritar y no grité, o las veces todavía hoy que quiero gritar y no grito. Y así la obra se transforma en una posibilidad de contar mi vida. La música vuelve a su lugar natural y original de ser un medio de expresión de mi propia existencia. Porque finalmente el arte es esto. El arte es una posibilidad de expresión de la propia existencia a través de un material. El sonido, el color, la arcilla, las palabras. O sea, es una posibilidad de expresión de la propia existencia el arte. No es tocar todas las notas afinadas. El arte es una posibilidad. Y en general lo vemos como un corset que nos encorseta. Nos pone nos pone el concepto de Tchaikovsky y lo vemos como algo que nos encorseta, ¿no? Lo vemos como algo rígido que tenemos que reproducir. Y en realidad es una enorme posibilidad de contar un mundo, porque Tchaikovsky es un mundo. Y ahí podemos contar nuestro mundo a través de Tchaikovsky. ¿Se entiende lo que digo? Agustín, y vamos a trabajar con Estefanía. Quería contestar a la última pregunta, porque yo soy profesor también bueno, yo soy trompetista, y esa misma sensación, porque creo que principalmente lo que estaba hablando era por ejemplo, cuando he mencionado lo que es el aspecto técnico del aire, cuando queremos hacer un piano, etcétera. Es curioso porque yo sí lo he experimentado en mis alumnos y conmigo mismo también, ¿no? Que cuando vamos para allá de lo que es la parte técnica,
de querer hacer un sonido piano, cuando le plantea a un alumno de que haga un sonido triste, introvertido, receptivo, calmo, algo ocurre que cuando conecta con un momento de esa emoción suya propia, incluso con niños, ¿no? También esas situaciones, algo ocurre que técnicamente no piensa nada en la técnica y algo ocurre que consigue un sonido en el cual van a soplar más suave, más piano y con un ataque mucho, con una emisión sin nada, casi nada de articulación, ¿no? Y es curioso que a través de la emoción, cómo todo lo que es la técnica se transforma, ¿no? Y quería también hacer una reflexión como músicos, ya que tenemos todos los que estamos aquí una gran trayectoria por el tiempo que llevamos estudiando o impartiendo clases, somos docentes. Cuando nos acercamos a una obra o le proponemos a un alumno acercarnos a una obra, principalmente siempre buscamos un objetivo técnico o también muchas veces pensamos en querer acercar a la obra una parte emocional no para forzar al alumno que sea de una determinada forma, sino para acercarle una emoción para el crecimiento del alumno. No sé si me he explicado a lo mejor en esa reflexión. Sí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo tengo alumnos de que son, por lo general suelen ser introvertidos. Son introvertidos. Y muchas veces a lo mejor el objetivo no es técnico, el que emplee mal el registro en la trompeta ni nada. No, a lo mejor busco de acercarle, no imponerle, sino acercarle un tipo de repertorio para que se puedan activar algo más, acercarles. Y realmente el objetivo ya no es técnico, sino el objetivo es interpretativo, incluso como crecimiento personal, ¿no? Entonces muchas veces, la pregunta es si muchas veces pensamos en eso o solamente seguimos nada más que con el objetivo de un crecimiento técnico en la obra, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, estamos. Creo que podemos trabajar, ¿no? Con Estefanía, Lina. Sí. Bueno. Tienen que encender la cámara para que la pueda ver. ¿Vas a tocar con piano, Estefanía? No, maestro, es una obra para saxofón y piano, pero hoy la voy a tocar solita. Es una obra en proceso. Bueno, ok. ¿Podemos acercar un poquito más la cámara? Sí, Mauricio. Ahí vamos. Así se me cae, Estefanía, se me quedó. Ahora sí. Ahí va. Ahí vamos. ¿Ahí te parece bien, Mauricio? Ok. Sí, está perfecto. Bueno, ¿qué vas a tocar? ¿Toda no? ¿Qué parte elegiste, Estefanía? Porque dura como 4 o 5 minutos, ¿no? Sí, dura 5 minutos. Podríamos trabajar con la introducción, que tiene como Dale. elementos de toda la obra. La introducción es hasta el número 2, ¿no? Más o menos. Sí, hasta el número 2. Bueno, voy a hacer una cosa. Si quieren voy a compartir pantalla para que todos puedan ver la partitura. ¿Sí? ¿Parece? Sí, por favor, muchas gracias. Ahí vamos. Ahí está. Dale, cuando quieras.
Ok. ¿Sabés qué, Estefanía? ¿Sabés que me quedé sin escuchar una parte? Y además ahora te perdí la cámara. Lina, ¿me Vamos a tratar de escuchás? activarla. Ajá. Ah, ah, Sí, también se bueno. conecta. Usted me dirá, maestro, si volvemos a tocar, si quiere alguna... No, porque escuché casi todo, solo una parte no, pero póngame la cámara si la puedo ver. ¿Está sin conexión? ¿Comparto datos? ¿Y me hago más al frente? ¿Puede ser? Eh, Ay, si me acercás esta, Lina, ¿Sí si lo me puedes acercás ver? la tuya, la veo. Ah, Sí, ok. pero acércamelo un poquito más a Estefanía, si la veo mejor. A ver, En vez de espérame. enfocar Espérame, me mi muevo yo. pantalla. A ver, espérate, me muevo. Ahí, puede ser. Bueno, ahí vamos. Vuelvo a compartir entonces. Bueno, ¿cómo te fue, Estefanía? Am, ¿Cómo te fue? ya, ahí me escucha. Ahora sí. ¿Cómo te fue? Sigo asustada, pero creo que pude hacer gran parte de lo que quería hacer como interpretación. Qué bueno. Qué bueno. Súper lindo tocas. Muchas gracias. ¿Qué edad tenés? 30 años. Bueno, muy bien. ¿Y qué sos? ¿Profesora, alumna? ¿Qué sos? ¿En qué año estás? ¿Cómo es la cosa? Estoy por graduarme como saxofonista Bien, del pregrado bien, y esta es bien. una de las obras que escogí para mi recital. Estoy preparando el recital en este momento. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a trabajar esto que estuvimos viendo, ¿sí? Vamos a trabajar esto, miren, cambio acá. Vamos a trabajar esto, el estudio emocional de la interpretación, ¿sí? Entonces, toca el primer fragmento o toca un fragmento al comienzo, ¿sí? Ujú. Hasta que encuentres que se cierra una sección. Dale. Mm, O si no, vos tocá y yo te corto, no te preocupes. Maestro, qué ok. pena, un segundito. ¿Es posible que me dé ingreso otra vez, que ya pude volverme a Ah, conectar sí, para conectar esta sí, sí. cámara? Gracias. Ahí está, ahí está. Ahí está. Dale. Bien, 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 hasta ahí estamos bien, hasta ahí estamos bien, bien, muy bien. Vamos a hacer justo lo que dijimos. A ver qué emoción es esto para vos. Para mí es amor. Ok, es amor. ¿Un amor cómo? Mm, es un amor filio, podría decir, un amor maternal, un amor cercano, un poco nostálgico tal vez. ¿La persona está más bien contenta o más bien triste? Mm, ¿Está contenta con este amor o está triste con este amor? ¿Está bien este amor o está más o menos el amor? pues es más bien una interpretación personal, es más como conmovido, cuando uno está conmovido, como una alegría hasta las lágrimas, tal vez. ¿Qué tonalidad está? Está en mi menor para mí, o sea, sol menor real. Sí, sí, exacto. ¿Y cómo me lo explicas esto? Porque, Justamente, o sea, justamente ahí decime. creo que es como este amor y como esta conmoción hasta las lágrimas, tal vez cuando, no sé,
Tal vez cuando ves a alguien que quieres mucho y no lo has visto hace mucho tiempo y te emociona hasta las lágrimas y hay sentimientos encontrados, pero es amor. la relación va bien o va mal. ¿Estamos en un buen momento o en un mal momento de la relación? Mm, no sé, para mí las lágrimas no siempre son malas, o al menos es como No, no, yo pero lo siento. no me estás contestando lo que te estoy preguntando. Es amor, estoy de acuerdo, ok, bárbaro, sí. Ahora, ¿esta relación está en un buen momento o en un mal momento cuando está sucediendo esto? Tal vez en un mal momento, tal vez Sí, en yo un creo que es momento triste. sí, yo creo que es un mal momento. Obviamente que hay amor, porque, digamos, finalmente a uno todo lo que le pasa por amor. Pero, pero, pero la emoción que manda acá es una tristeza, si querés, porque hay algo que pasa en esta relación. Porque Ujú. la relación se terminó, o porque no sé si, quizá no se terminó, pero hay algo que pasa. ¿Me seguís con esto, Sí, Estefanía? sí, sí, sí. Vos cómo te llevas con la tristeza? Mm, no me cae mal, pero me da duro. Ok, ¿qué haces? ¿Te te entregás al llanto o tratás de evitarla? Eh, mm, Creo que siempre traté de evitarlo, pero creo que en los últimos años he decidido no evitarlo por una cuestión de salud emocional. Entonces Bien, busco los espacios para poder bien, desahogar muy la bien. tristeza. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque es interesante, evidentemente estás haciendo ese proceso, sí, porque rápidamente volviste a la tristeza acá en lo que tocas, pero lo primero que hiciste es tratar de cambiarlo, o sea, es tratar de evitarlo justamente. Lo primero que hiciste es tratar de poner amor, y yo, obviamente que es amor, pero es un amor que en este momento está de alguna manera que no, hay algo que no funciona bien acá. ¿Seguís? Sí. Y esto es importante, y voy a hacer, mientras trabajo con Estefanía, voy a hacer teoría. Si yo no nombro una emoción que puede ser, vuelvo al ejemplo de la Sinfonía de Beethoven, que es fácil. Digo, si yo parto de la base que la Sinfonía, la Quinta de Beethoven es alegría, ya no me voy a poder contactar con la obra. O me voy a contactar de una manera muy superficial. Y en general, cuando uno no encuentra la emoción de una obra, en general, es porque esa misma emoción le cuesta en la vida. En general pasa esto. Entonces, acabamos de nombrar la emoción, vamos a poner como emoción de base la tristeza, vamos a poner la tristeza como emoción de Ujú. base, ¿sí? Y ahora sí, contame un poco qué imagen se te viene, cómo sería esta tristeza, cómo sería la tristeza que vos ves acá, que vos percibís, Estefanía. Nostálgica. Muy bien, nostálgica, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más me puedes decir? ¿La persona está llorando desesperada, gritando, o está más bien llorando sola, o está como? A ver, ¿qué imagen te aparece? Yo pensaría que en esta parte de la obra está desahogándose, tal vez hablando, tal vez exponiendo lo que siente, tal vez argumentando o razonando por qué está triste. Ajá, ok. ¿Y cómo sos vos? A ver, contame alguna situación tuya. Acá es cuando Estefanía dice, ¿por qué dije que quería tocar? ¿Para, para qué dije que quería tocar? Pero bueno, es así. Un poco, vos vas a elegir lo que querés contar y lo que no querés contar. Lo que no querés contar, Ok. perfecto, no lo vas a contar. Pero fíjate si nos podés contar alguna situación tuya y fíjense lo que estamos haciendo. O sea, estoy siguiendo el planito. Estoy siguiendo el planito, ¿sí? Nombramos la emoción y ahora vamos a buscar en el músico esta emoción. Esta tristeza la vamos a buscar en Estefanía. Fíjate si nos podés contar algo que tenga que ver con esto. Uy. Podés elegir de lo que tenés para contar, elegís una cosita y nos contás esa cosita y con eso ya alcanza. Uy. Em, Tal vez el proceso de rehabilitación de mi hermano menor. Wow. Hace 7 años drogodependiente
y se me fue la palabra, con doble diagnóstico, la adicción y Ok, una condición mental. Entonces, bien, estos 7 bien. años han sido... Muy bien, me imagino, me imagino, me imagino. Voy a hacer una cosa, y mientras trabajo con Estefanía, a la vez hago teoría de cómo se trabaja interpretación emocional y a la vez estoy mostrando cómo se trabaja con un alumno interpretación emocional, ¿sí? O sea, las dos cosas a la vez. Esto que trae Estefanía no lo vamos a tomar. No lo vamos a tomar porque es súper fuerte, porque es la primera vez que trabajamos de esta manera, ¿sí? Entonces, lo vamos a correr. ¿Dale, Estefanía? Ok. Y te voy a proponer a ver si encontrás alguna situación con alguna pareja en donde tengas esta. Metí el dedo en la llaga, metí el dedo en la llaga, perdón. Perdón, esta situación era peor, perdón. Pero bueno, algo con alguna pareja en donde tengas algo de esto que percibimos en la obra. Puede ser una cosa menor, tampoco tiene que ser una gran ruptura. Ah, ¿Sí? pues no fue una pareja como tal, pero tal vez sí como que las cosas iban muy bien, como que Bien, nos conocíamos de lejos y en el momento en que nos acercamos fue como un mes antes de que se fuera a vivir del país definitivamente, entonces ok, ok. fue, sí, como Sí, lo sí. que pudo ser Ok, y no fue. bien. Bien, sirve, 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 sirve. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Me decís Eh, ayer y ya cierro la clase. no, fue como en el, no sé, 2009. Ok, ok, bien. Bien, bien, bien. Entonces, mira, te voy a proponer lo siguiente. Ahora que estamos trabajando ya con una situación concreta, mientras lo voy a mostrar, o sea, ya pudo ella encontrar, ya pudo Estefanía encontrar en ella. Ahora te voy a proponer que contactes un poco con esa sensación de lo que pudo ser y no fue. Que contactes un poco. Y si te aparece otra situación, otro recuerdo, podés ir ahí si sentís que te sirve mejor, no hace falta que nos la cuentes, ¿sí? Pero que contactes con esta sensación. ¿Me seguís, Estefanía? Sí, Y cuando sientas que estás contactada, toca un poquito, ni siquiera todo el fragmento que tocaste, toca una parte, yo te voy a cortar, ¿sí? ok. Cuando sientas que estás contactada, tocas y tratás de expresar algo de esto que sentís. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te fue? Eh, bien, creo que fue un poco más orgánico y menos mecánico, podría decirlo, así como crece, decrece, vibrato, nota, acento. Si comparás la primera vez que tocaste con esta, ¿qué diferencias encontrás? Mm, creo que pude acentuar más ciertas cosas de las frases, ciertas cosas de las melodías. eh, Creo que tuvieron más sentido dentro de la línea melódica, dentro de la interpretación. Bien, y tu experiencia cómo fue? ¿Qué podrías decir de tu experiencia? ¿En qué cambió tu sensación? Mm, soy una persona que sobrepiensa, entonces Sí, creo ya me di que, cuenta, ya me di cuenta. pero creo que me ayudó como a pensar menos y conectarme Sí, más con la música, con el sonido como tal. bien. Sos una persona que sobrepiensa y que no se elogia mucho, ¿no? Vos no te No, elogias mucho. no. Porque tocaste, pues ya me habías gustado bastante cómo tocaste, pero esta vez, lástima que estoy acá, me gustaría estar allá para escucharlo en vivo.
Digo, esta vez la sensación que yo tuve fue completamente distinta. ¿Lo percibiste vos? Sí. Si hay una cámara enfocando a la gente, al público, pónganmela, que no la veo, la del público no lo veo. Muy impresionante tu cambio. Muy impresionante, Estefanía. Solo te voy a proponer una cosita más porque casi que no lo quiero ni tocar, esto que acabas de hacer. ¿Sí? Ok. Y es, te voy a preguntar, ¿hay algún momento que sea el más, en este fragmento que tocaste, ¿sí? En los dos primeros sistemas, Ajá. ¿hay algún momento que sea el más intenso de todos? El final, El los final, muy últimos bien. compases. Muy bien, exactamente. ¿A qué emoción vamos? ¿Sigue siendo la misma tristeza anterior o cambia algo? Tal vez es una tristeza menos nostálgica y más hacia la rabia, tal vez, hacia Muy el bien, enojo. muy bien, muy bien. Y voy a hacer un poquito de teoría mientras trabajo con Estefanía, porque entonces, cuando decimos que las emociones se dividen en primarias y secundarias, por supuesto, en estos últimos dos compases, estamos en esta zona de la obra, ¿no? En estos últimos dos compases, la tristeza, que siempre se mantuvo como tristeza hasta acá, toma, como bien dice Estefanía, como muy bien dice Estefanía, algo de la rabia o del enfado o del enojo, y acá aparece una emoción que no es primaria, sino que está entre las secundarias y que corresponde a este grupo, al grupo de las combinaciones de las primarias, que es la desesperación. La desesperación es una emoción que tiene tristeza y tiene algo de enojo. Y en este momento de la obra, en este momento, en vez de tristeza, tenemos algo de desesperación. Por eso, como bien dijo Estefanía, hay algo de enojo, pero no es que pasa a ser enojada, pero se empieza a Ujú. desesperar. Lo que antes estuvo más calmo, fue triste pero calmo, ahora se empieza como a desesperar. ¿Conoces la desesperación en tu vida? Sí, Sí, esa sí la conoces. sí. Bien. Entonces ¿nos podés contar alguna situación? Si querés. Si querés, si no, no. Mm, esa desesperación de no poder ayudar al ser querido porque el proceso de él no depende de mí, sino Ok, de él. Tal vez esa desesperación de impotencia. bien. Bien, bien, muy bien, muy bien. Sí, la conoces, la conoces. Entonces voy a proponer que una última vez toques desde el principio hasta acá, pero ahora ya vas a ver que no es siempre la misma emoción. Yo diría, cuando empieza acá, Ajá, ya estamos entrando en zona de desesperación a partir de acá, y ajá, después ya todo esto es desesperación. Entonces acá vas a tener como un cambio emocional adentro, ¿sí? Te tenés que ok, acordar, porque tenés que ir a buscar otra cosa, ¿dale? listo. Volví a conectar como hiciste antes, que estuvo buenísimo. Volví a conectar y cuando estés, toca. Fíjate, Daniela, Te interrumpo porque empezaste ya con la desesperación mezclada. Vos empezaste con algo de enfado mezclado. ¿Viste? No te lo pudiste sacar, no te lo pudiste sacar. Antes no tenías nada de enfado. Y ahora se ve que vos sos una persona con bastante energía, ¿no? Bastante emocional. Sí, sí, Bastante. el enfado te va bien a vos. No, de hecho no. Necesito aprender a enojarme más seguido. Sin embargo, tenés como una energía bastante activa, como, Sí. como que tenés. Bien, entonces te quedó como de lo que hablamos, te quedó como energía. ¿Sí? Fíjate si podés entrar, Ok. si no podés, no importa, ¿eh? Si podés Vale. entrar en esa tristeza casi depresiva que habías encontrado, ¿no? Esta Ok, tristeza de no resolver, no poder resolver, ¿sí? ok, Y la vas a cambiar al final de la frase, ¿sí? ok. Última vez.
Muy bien, Estefanía, vamos a aplaudirla, por favor. Le aplaudimos desde acá también. Bueno, ¿cómo te fue? Y vamos a cerrar, pero quiero saber cómo te fue, cómo te sentís. Em, fue un poco como complejo, como estar arriba y como en ese sentimiento de desesperación y de pronto volver al inicio. Eso. Sobre todo porque todavía sigo nerviosa de estar aquí para adelante. Y obvio, y además te encontraste con un argentino que te empezó a preguntar un montón de cosas adelante de toda la gente. Y sí, como para no estar nerviosa, sí, claro. Sí, Sí. pero pues creo que como respirar y no arrancar con el corazón acelerado, porque sentía el corazón acelerado, como darme el tiempo de Sí. respirar y como de sentir que el cuerpo, que el corazón estaba más en calma, me dio otra vez como el control de escoger Muy qué bien. quiero sentir en cada parte. Bien, una cosa que aprendas, y con esto cerramos con vos. Una cosa que te lleves para vos. Mm, Tal vez arriesgar más justamente en la emoción, en el sentimiento, arriesgar más, como a dejar más de mí. Yo siempre he sentido que Bien. cuando uno conecta tanto con una obra, Sí. se expone un poco. Es decir, al estar aquí parado, se expone un poco eso. Entonces creo que necesito arriesgar un poco más a exponer, que igual, Lo que pasa es que lo tenés que estudiar. Este trabajito que hice con Estefanía, este trabajito uno lo estudia. Es un trabajo de estudio, no de concierto. Uno estudia cómo conectarse y cómo expresar a través del sonido esa conexión. Entonces cuando voy al concierto ya lo conozco. Si no, es un riesgo, pues no sé ujú, lo que me va a pasar. claro. ¿Entiendes? Sí, Bueno, te sí. agradezco un montón, es un placer trabajar con vos. Muchas gracias, maestro. Bueno, y Lina, te propongo que si hay preguntas o comentarios, vamos a esa instancia y vamos cerrando ya. Quería invitar a las personas que quieran comentar o que quieran preguntar a estar aquí adelante. Tal vez si alguien tiene algo por decir. Aquí tenemos una pregunta. Dale. Maestro, no sé si de esta cámara se mira bien. Te veo hasta el cuello. Ya la cabeza no te la veo, pero no importa. Así se puede levantar la cámara. A ver. Ah, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Ahí mejor? Ahora sí. ¿Cómo es tu nombre? Sí. Vale, Ah, sí. listo. Ok. Ahora sí. Hola maestro, un gusto estar con Hola. usted. Igualmente. Principalmente siento que de la experiencia que todos evidenciamos de Estefanía, hay muchas cuestiones técnicas que se resuelven dentro de, o digamos en el momento en el que uno se ocupa de la emoción, ¿no? Realmente. O sea, evita la preocupación, que es como lo que más suele pasar en el músico, la preocupación Sí, y señor. sí, entonces creo que hay algo que siempre nos falta a los músicos cuando estamos en el escenario y es darse el tiempo. Creo que Ujú. si fuera la experiencia de estar acá y de compartir, en el caso de que yo hubiese tocado, es como darse el tiempo, ¿sí? Ujú. Y estar pues, básicamente con uno, ¿no? Con la emoción y aceptarse en el escenario. Creo que es importante también. Estoy Eso completamente es de acuerdo. ¿Cómo es tu nombre? Haider. Haider. Estoy completamente de acuerdo, Haider, con lo que vos decís. Es cierto, muy cierto lo que vos decís. Cuando uno empieza a conectar, la técnica se ordena en función de eso y entonces los recursos que ya están aparecen. Los que no están hay que desarrollarlos, pero los que ya están aparecen. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. La única salvedad es que esto se estudia en casa.
Hay que estudiar la conexión. La conexión no es algo que se dé sola. Y ahí sí me importa como mucho porque a veces los maestros creemos que se da sola y condenamos a los alumnos a no poder conectar. O sea, justamente es nuestra responsabilidad darles a los alumnos una manera de conectarse. Así como le tenemos que dar una manera de afinar o una manera de emitir sonido, tenemos que dar una manera de conectarse. Sí. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, maestro. Un placer. ¿Quién más? ¿Alguien más que haya, Alina? Sí, maestro, buenas tardes. Sí. Tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que hace algún tiempo, pues, Rubén Darío López Cano estaba hablando, se estaba como cuestionando un poco acá en Popayán sobre el ser artista, ¿no? Sobre el ser músico. Él decía, los músicos son los únicos artistas que no crean. Lo estoy parafraseando, tal vez me equivoque, pero él hacía Que no este crean, cuestionamiento. que no crean o que Ajá, no sí, creen. que no crean. Que no Porque crean. él decía, Sí. ¿qué es lo que hace un artista plástico o qué es lo que hace a un arquitecto o a alguien de otras disciplinas el ser artista, ¿no? Y muchas veces es como la creación. Y él cuestionaba mucho el ser intérprete porque decía, muchas veces los intérpretes se dedican a replicar las obras de la forma en la cual está preestablecida según pues los cánones de sus maestros, ¿no? Y entonces me parece bien importante y quería rescatar eso, que esa respuesta que él dejaba abierta y él decía, bueno, ustedes cómo pueden crear a partir de la interpretación. Ujú. Creo que se soluciona con esto, con la interpretación emocional. O sea, cómo yo Bueno, hago de la obra una herramienta para, ujú. para mi creación, por decirlo de cierta forma. Bueno, a ver, me parece súper interesante y súper profundo el tema y daría para mucho. Solo voy a decir una cosa. No es que los músicos son los únicos artistas que no crean. Los intérpretes, porque hay músicos compositores que crean. Sí. O sea, el compositor crea, como el pintor. El intérprete es otra cosa. El intérprete es como el actor. El intérprete no crea, y ahí sí estoy de acuerdo, pero recrea. O sea, no crea, pero tampoco tiene que repetir. Tiene que recrear. Y en el recrear están las dos cosas. Que la obra ya está creada, pero que cada vez que yo la toco, la recreo y pongo lo mío, pongo mi impronta. O sea, el músico tiene que animarse a poner su impronta en la obra que está tocando. Porque la Quinta Sinfonía de Beethoven, ya que estamos con este ejemplo, no existe. Existe solamente cada vez que es recreada por alguien. No existe una Quinta Sinfonía de Beethoven fuera de las veces que fue tocada. Y ahí es cuando los músicos tenemos que dar nuestra versión. Nuestra versión tiene algo nuestro. Y eso me parece importante. Sí, yo creo que desde la interpretación emocional, esta es la propuesta. Poner lo propio. Cuando Estefanía nos contó su propia tristeza por este amor que se fue, todos sentimos que había ahí algo más verdadero que lo que había pasado antes. Y no estaba falseando para nada la obra, más bien todo lo contrario. Bueno, muchas gracias. Gracias. No sé, Lina, si hay alguien más. Buenas, Mauricio. Yo quería hacerte una preguntita, sobre todo sobre la importancia de la experiencia, o sea, de todo lo que podemos vivir y cómo todo eso pues enriquece lo que nosotros somos y por tanto Claro. también va a enriquecer todo lo que podemos expresar a través de la música. Claro. Entonces, profundizar un poco en la importancia de uno enriquecerse a través de muchas vivencias. Obvio, el músico tiene que vivir. Por eso si el músico se queda 8 horas encerrado tocando, no vive, y si no vive no tiene nada para contar. Todos disfrutamos mucho la versión última y la anterior de Estefanía porque ella vivió cosas y las está contando a través del sonido. En general tenemos la idea de que un músico tiene que encerrarse a tocar. Si el músico se encierra a tocar, no tiene nada que contar. El músico tiene que ser una persona normal que toca un instrumento. Normal. Digo, un chico de 15, 16 años tiene que tener alguna novia o algún novio, tiene que tener amigos, tiene que hacer algún deporte, tiene que ir a fiestas. Es una persona normal y además toca un instrumento. Si no, no tiene nada para contar y además le pide al instrumento la satisfacción que
le debería dar la novia o el novio, los amigos, el deporte y la fiesta. Sí, este tema será para otras charlas seguro, pero está buenísima la pregunta porque es súper importante tener algo que decir con el instrumento. Y también quería hacerte una última pregunta, porque pues Dale. precisamente lo que tú dices, ¿no? A veces el músico tiende a encerrarse mucho y pensar que es estudiar en nuestro cubículo ya y nada más, pero entonces también la importancia de crear vínculos, como de encontrarnos con más personas, de compartir, de apoyarnos, como de crear comunidad. Sí, tal cual. Porque el músico cree que es el músico se piensa a sí mismo a veces como que es una persona extraña y es una persona como todas. Y si puede crear vínculos con otras personas músicas o no músicos, ¿no? Y puede armar vínculos, armar red, puede vincularse con los demás, esto después es lo que se cuenta a través de la música. Esto se cuenta a través de la música. Hay una anécdota, y si querés con esto cerramos, hay una anécdota de Benjamin Sander enseñando la patética de Tchaikovsky en un curso de jóvenes directores. Entonces había un director que Sander le decía, no, pero esto es algo más profundo, esto es como una tristeza más profunda. Entonces el chico trataba y no funcionaba. Entonces Sander decía, pero esto es como cuando tu novia te deja. Dice, ¿no tuviste nunca una novia que te deje? Y el chico dice, no. Y entonces él le dice, entonces mira, deja de estudiar, ponete de novio y que te dejen. Y después venís a dirigir la Sinfonía de Tchaikovsky. Me parece que hay algo de eso. Y a veces los músicos lo pensamos al revés. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por compartir estos espacios con nosotros. También muchísimas Un placer. gracias a todos ustedes por asistir y esperamos verlos en las próximas conferencias. Muchas gracias. Mauricio, ¿es posible responder una última pregunta de alguien que está levantando la mano virtualmente? Casi, estaba ya por finalizar la reunión. Ya estaba. Bueno, dale, Bueno. una mano más, dale. Por favor, ¿puede activar el micrófono la persona que va a preguntar? ¿Dafne? ¿Quién? Ah, no, parece que ya no. Ok, Sí, muchas gracias, bueno, Mauricio. quedó para la próxima. Bueno, que la pasen bien. Bueno, Nos que vemos la estén muy próxima. bien. Gracias a Adiós, todos. chao.